Hola, ¿cómo están? Muy buen viernes para todos. Feliz año nuevo. Muchas gracias por estar en el primer break del 2025, que hemos llamado Bienvenido 2025. Muchas expectativas. Un año que seguramente va a ser muy diferente desde lo local y lo internacional con respecto al 2024. Así que bueno, eso es lo que vamos a intentar ir viendo en este comienzo de año. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, nos toca arrancar un nuevo año. Vamos a ver cómo nos trata, ¿no? Venimos de un muy buen 2024, así que espero que estemos bien. Bien, sí, sí, esperemos que sea un buen arranque de año y un buen 2025, el año del crecimiento. Sí, el año del crecimiento, algo así había Ujú. determinado el Poder Ejecutivo, si no me equivoco. Así que bueno, son otras las expectativas en todos los aspectos. Bueno, arrancamos con lo que es la presentación. El presidente dio la semana pasada una entrevista para un medio financiero, Forbes, Argentina, que se hizo bastante viral, en donde eh, marcó algunos puntos que hay que tener en cuenta y nosotros pensamos que hay que tener muy en cuenta, porque más allá de que si a uno le gusta o no le gusta, el gobierno ha sido muy duro en sus posiciones de política económica. Incluimos ahí lo que es financiero, cambiario, monetario. Eh, entonces ahí creemos que hay que prestarle mucha atención a lo que dice el presidente, a lo que dice el ministro Caputo, porque bueno, creemos que están muy convencidos de lo que tienen en su mente y van a plantear eso. Entonces, como para intentar poner en papel qué es lo que piensan hacer. Tenemos también los riesgos del año electoral. Esta semana salió también el reporte de expectativas monetarias que publica el Banco Central, en donde consultoras independientes, bancarias, internacionales, hacen sus pronósticos para el 2025, también algo para el 2026-27. También ahí lo ponemos porque nos parece interesante, qué es lo que se está viendo. Algo que fue muy común a lo largo del 2024 es, Fran, muchos se quedaron, quizás nosotros más al principio, ya después creo que no, esperando una segunda devaluación, esperando Sí. un segundo golpe, y eso nunca llegó. Por eso creemos que es importante también analizar estas cosas. Sí, incluso se terminó dando vuelta la tortilla entre comillas, porque esperando la devaluación que no llegó nunca, el dólar empezó a volar eh, en el segundo semestre, al principio del segundo semestre. Eh, bueno, llegó más de casi 1.500 pesos. Y bueno, después pasó lo que todos sabemos lo que pasó, ¿no? Se desplomó como un piano y nos quedamos ahí, eso, esperando que pasara algo que el gobierno había dicho que no iba a pasar, pero no le creíamos. ¿No? Es exactamente. Y después el gobierno también lo sorprendió, Fran, cuando presenta, primero presenta como los puntos principales de la ley de presupuesto, ¿no? No sería como un preproyecto de proyecto de presupuesto, porque fue algo como un resumen sumario, y hablaban ahí de una devaluación para el 2025 de 18, 19 puntos anuales, y todos dijimos, bueno, pero vamos para ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, uy, me parece Pues, que se nos trabó. Ahí está. Te quedaste medio trabado, Robert. bien, yo también te escuchaba trabado, listo, puede ser que sea yo. Sí, de Cifron. No, no, nada, nada, estaba rellenando espacio. Que... Bien, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, nos sorprendió con una devaluación para el 2025, del 18%, una inflación también bastante en línea. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que dice el REM o los pronosticadores del REM. Que es bueno recalcarlo en estos momentos. Muchas veces en la gestión de Macri el REM pronosticaba inflaciones menores de las que se dieron. En la gestión de Alberto al principio pronosticaba más inflación de la que se daba. Claro que también habían hechos
disruptivos, ¿no? Y después pronosticaba menos. Bueno, con Milei vienen pronosticando siempre más inflación de la que se termina cumpliendo. Así que para tener en cuenta a la hora de analizar y de invertir. Pagaron los Reyes Magos, se han empezado a acreditar en las cuentas comitentes los cupones y amortización en los casos que corresponden de el vencimiento de los bonares. Todavía está pendiente el de los globales, porque ayer fue feriado en Estados Unidos y siempre hay 48 horas en acreditación, 24, 48 horas. Así que seguramente estará entre lunes y martes. Así que bueno, y ahí vemos por parte de la gente de research de InView un posicionamiento local, un posicionamiento internacional. Y dentro de este posicionamiento internacional nos gusta mucho Brasil, pero estamos buscándole el piso. Entonces arrancamos el 2025 para Milei. Esto también es importante porque esto hace también eh, a, a que el modelo económico sea viable. Milei habló de que el 2025 van a continuar con este proceso de desregulación de la economía. Salió la primera privatización y es de Mendoza, es el caso de IMSA. eh, Así que es la primera empresa estatal privatizada, también debe ser una de las últimas estatizadas. Em, Así que, bueno, no fue la mejor oferta la que recibió, pero evidentemente las perspectivas de INSA no son para nada buenas. Si no hubiesen habido más oferentes y ofertas un poco más amigables, pero bueno, es lo que hay, es lo que quedó. Y de acuerdo a lo que decía Milei en esta entrevista, se ha aplicado un cuarto del paquete de desregulación. Queda mucho, todos los días se van conociendo algunas que son más potentes que otras, pero bueno, la idea de una economía más flexible sigue estando sobre la mesa. Ahí lo que hablábamos de las privatizaciones, ya salió la primera, quizás era una de las más fáciles y más rápidas que salgan. No porque hubieran muchos oferentes interesados, sino porque tanto el gobierno nacional como el provincial querían sacarse ese lastre de encima. Era una empresa completamente deficitaria y prácticamente sin actividad. Eh, Así que bueno, salió IMSA. Esperemos que el adquiriente eh, tenga un buen plan de negocio para reflotar lo que es la economía regional no solamente Mendoza, sino de Cuyo, en todo lo que es metalmecánica y en obras de ingeniería civil importante. Sí, así que bueno, esperamos que venga por ahí. También habló de una reforma laboral y atado a la reforma laboral, una reforma previsional. Em, el gobierno también está hablando de la eliminación de impuestos, o sea, esta reforma fiscal creemos que es más que necesaria. Si bien pensamos que los impuestos, en el 2025 no vamos a ver una gran quita de impuestos. Eh, sí, ya salió esta semana una quita de aranceles de importación. Creemos que la quita de impuestos va a venir más por el lado de lo que sea productivo, ¿sí? Quizás algo de retenciones, pero hay que ver cómo viene el programa fiscal en ese aspecto, ¿sí? Pensamos que las quitas de impuestos más potentes van a ser recién para el 2026. Pero bueno, conforme la actividad vaya reactivándose, la recaudación real vaya creciendo, eso va a empezar a habilitar la quita de impuestos. Igual nosotros pensamos que uno de los impuestos más nocivos que hay es ingresos brutos y eso es provincial. Así que seguramente dentro de esta quita de impuestos va a haber una negociación, un tire y afloje eh, con las provincias. Milei también planteó su visión de Mercosur como presidente provisional pretémpore del Mercosur, y ahí él lo que está pidiendo básicamente son las reducciones de los aranceles externos, ¿sí? Por ejemplo, en esto que es insumos de automotor, neumáticos también. La idea es dejar solamente el arancel del Mercosur y todas estas barreras arancelarias. Y lo que a nosotros nos produce también digamos, como un ambiente positivo. Lo que no creemos que se llegue en el 2025 es trabajar en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, probablemente también con China. Hay que pensar que Milei viaja a la asunción de Trump a Davos y tenía un encuentro en enero con Xi Jinping, que
no sabemos si ya está confirmado, pero bueno, es importante. Eh, pero bueno, un poco hay cuestiones que van a ir afectando más en la macro o micro de corto y hay cosas que van a ser más pensando en un 2026-27 con suerte. Y acá, Fran, es donde, bueno, tenemos los riesgos de un año electoral. Algunos economistas o macroeconomistas lo llaman la maldición de los años impares. Sí, siempre pasa algo. Pero bueno, vamos a tratar de ser un poquito más neutrales o lo más objetivos posible. Acá hay cosas que podemos controlar y cosas que no, está claro. Desgraciadamente seguimos dependiendo bastante de lo que pueda hacer el campo, lo cual es un problema porque no lo podemos controlar. Al menos una gran parte no se puede controlar. Entonces, nada, en el caso de, de las cosas que no podemos controlar se ven por ahí. Quizás ese es el lado más importante directamente nuestro. Después, bueno, lo que pueda pasar en la política internacional con las guerras que están, principalmente, ¿no? Con las guerras que están eh, desarrollándose hace bastante tiempo ya, eh, y lo que puede llegar a pasar. Y bueno, después de nuestro lado, el acuerdo con el FMI creo que es el punto más clave. eh, Qué es lo que podamos, qué es lo que podamos llegar a negociar, como para en principio engrosar las reservas que están flojas, siguen flojas. No, no estamos tan mal, pero seguimos mal, digamos. No es que estemos a salvo por ese lado. Así que bueno, arrancar con un buen trato con el FMI sería importantísimo. Em, Después, bueno, lo que venías comentando un poco de bajas de impuestos, no solamente para las importaciones, sino también para, en general, impuestos internos, que son muchos y pegan duro y complican toda nuestra operativa. Eh, una empresa que tiene 755.000 impuestos para pagar, claramente eh, es desalentador. No solamente por el monto, sino por la burocracia que implica. O sea, no es solamente un tema de dinero muchas veces. Eh, y bueno, obviamente que el dinero obviamente, es principal, pero bueno, eh, no colabora el resto tampoco. Eh, Ayer en Twitter, Milei respondió a un tweet que decía si la inflación da 2,5, bajan el crawling y le puso que sí. O sea, puso un tajante sí, esa fue su respuesta. Así que veremos cómo da la semana que viene, creo que es el dato de inflación. Veremos cómo da. Y bueno, esperaremos esa baja del crawling. Si la inflación sigue yendo tan a la baja, bueno, debería, debería ser pronto esa baja de crawling. Hay algunos muy optimistas que dicen que va a dar menos de 2. Lo he leído en más de un sitio. Creo que 2 sería, no sé, en diciembre que dé tan baja en un mes que es históricamente bastante inflacionario sería increíble. Eh, si da 2,5 ya es un gran número. Incluso si da menos de 3, que es más o menos en lo que quedamos, también sería ok. Pero bueno, por algunas fuentes que creo que salió Bahía Blanca, que dio 0,60 y algo, y eso fue como fogoneando que diera a nivel país menos de 2, ¿no? Está medio complicada ahí, no, no sé cómo la va a robar, pero me parece que el optimismo se ha pasado de manija, por decirlo mal y pronto. Bien, ahí mira, yo te digo, por los datos de inflación de las últimas 2 semanas de diciembre, y lo hemos dicho acá, Ujú. em, yo creo que podemos estar en 2,5 por debajo, ¿sí? Si uno lee a mi ley
de hace 2 meses aproximadamente, o sí, ya casi 2 meses, noviembre, él decía 3 meses con inflación en torno al 2 y bajamos el crawling. Lo volvió a decir en esta entrevista a Forbes. em, Así que yo, que también enero, y ahí lo vamos a ver con el REM, para mí enero sí puede venir por debajo del 2. Lo dudo en diciembre. Ahora, cuando hablábamos de que diciembre era difícil, que podía dar 3, un poquito por arriba de 3, y estamos hablando, a ver, eh, 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 si va a estar entre 2, 2,5, sin lugar a dudas, son datos muy positivos. Podemos tener la menor inflación en más de 5 años y más todavía, ¿sí? Y sobre todo si sacamos también la época de pandemia. Con lo, con lo cual enero puede para... Hay que ver cómo vienen los datos, que todavía eso no hay, pero para mí enero, por el arrastre estadístico de diciembre, puede dar por debajo de 2, porque alimentos viene creciendo por debajo de 2, y la inflación de la última quincena de enero fue muy, muy baja, sobre todo en alimentos. Entonces, ahí hay que ver cómo juega la parte de servicios. De todos estos riesgos del año electoral, bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario parece medianamente encaminado, el crecimiento de la actividad se viene dando, sí, se viene dando. em, Hasta ahí se habla que la economía empezaría a crecer muy fuertemente para los meses de junio, julio, agosto, con lo cual llegaríamos a las elecciones con un crecimiento muy potente. El proceso de inflación y la baja del crawling parece que se va a dar. Y ahí lo que está haciendo mucho ruido es la cuestión climática ahora, ¿sí? Esta ola de calor, este modo soplete, como se le dice, hay que ver, podría estar afectando los rindes entre un 10 y un 20%. eh, Ahora baja la temperatura, mañana vuelve a subir hacia el domingo y hasta el miércoles y después se produce una nueva baja. Hay que ver cuándo vuelve a llover, pero eso sin lugar a dudas puede poner un poco de ruido. Los factores, como vos decías, Fran, las guerras, todo eso está. Y hay que ver dónde para el superdólar y también qué hace el debilitado real. Pero esos serían los riesgos en términos generales. Si vamos a esto que vos comentabas, Fran, de la inflación, salió el REM esta semana, el reporte de expectativas monetarias. Para mí con un dato caro para lo que es enero y diciembre, sí, alto, sí, pero fijémonos cómo vienen proyectando la baja, sí, con respecto a las inflaciones. Si vamos a las promedio top, a las que más le han acertado, están un toque más abajo, sí, sobre todo enero. Eh, mm, Así que bueno. En estos niveles de diciembre, 2,6, eh, es un muy buen dato. Para mí enero todavía puede venir más abajo por arrastre estadístico. Pero si nos adelantamos y si estamos un poco más ansiosos, vemos que el REM está pronosticando un 26% de inflación para el 2025, ¿sí? El gobierno dice 18, acá ya tenemos 26. Si vamos a las top, fijémonos que todavía es bastante más grande la diferencia, es 22,4. Sí, estamos hablando de inflación de 22,4. Una inflación del 22 es una inflación por debajo del 2% mensual del creo. Estamos hablando quizás un 1,5 aproximadamente, 1, 1,7, ¿sí? 22,4 para el 2025. Y si todavía queremos hacer un análisis, ponernos, porque nos sirve, por lo menos a nosotros nos sirve, sí, bueno, a ver qué está viendo el REM. 26, vamos a ampliar. 26 para el 2025. 15 para el 2026, 10 para el 2027, ¿sí? Son números muy fuertes. El proceso desinflacionario es muy fuerte, es muy potente y ya vamos a ver qué dos motores tienen para que esto se cumpla, ¿no? Porque esto tiene que llegar a darse. Pero acá, Fran, llama la atención y por ahí nosotros hacíamos... eh, un poco de manera rápida y hasta en forma de broma, decir, bueno, si en el 2026 la inflación es 15 y si en el 2027 la inflación es 10, ¿en qué invertimos? Bueno, Ujú. ya no es un análisis de café rápido, una charla post cierre de mercado, sino que también las pronosticadoras están viendo algo similar. Sí, sí, sí. Además,
bueno, es básicamente lo que se ve en el cuadrito. Eh, digamos que todo ha ido avanzando más rápido de lo que se preveía, o no sé si avanzando, al contrario, ha ido retrocediendo la inflación más rápido de lo que parecía. Entonces todas las estimaciones, la verdad que se han ido haciendo sobre la marcha y eh, digamos que han sido muy, muy fuerte la baja. Incluso si nosotros miramos otras estimaciones, ¿sí? De algunos privados, son hasta más optimistas que el REM, ¿no? Eh, Sí. algunos hablando de que para el 25 va a dar 20, ¿sí? Es un 20% menos que 25, ¿no? Es muchísimo. El punto clave acá es, bueno, ir viendo cómo se desarrolla. Ya nos pasó el año pasado que cada mes que pasaba, el asunto se hacía, digamos, más interesante desde el punto de vista del análisis, porque nada, iba bajando muy fuerte. Las estimaciones, incluso del mismo FMI, han bajado firme, que quizás no es el que va más rápido, ¿sí? Es como el REM, que quizás Mm. va un poquito más demorado en su análisis. Eh, no- imagino que por un tema de rigurosidad técnica, como que va avanzando más despacio, más burocrático. Eh, y bueno, es muy interesante de seguir y lo que comentabas. Bueno, ahora esto nos plantea una nueva incógnita de cómo capturamos mejores rendimientos o cómo hacemos ahora para seguir ganando dinero con márgenes mucho más chicos, con eh, más o menos los mismos instrumentos de siempre, porque la realidad es que no se han agregado opciones, eh, y las opciones que tenemos ya no serían tan atractivas. También vamos a tener que empezar, hay un juego casi que psicológico de acostumbrarnos a que algo te rinde el 100% no es normal, cuando teníamos inflaciones del 200, ¿no? O en un año ganar 200% en pesos no es normal, y todo ese tipo de cuestiones, o 100% en dólares, ¿sí? Como fue el año pasado. Y nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a números más, no voy a decir normales, porque 20% sigue siendo normal respecto del mundo, pero eh, a otras cifras, ¿no? A otras Sí, cosas. son números anormales para lo que estamos acostumbrados y venimos acostumbrados. O sea, si uno analiza de los años 70 para acá, las excepciones han sido los años de inflación menores a 15%. Ha sido la excepción, ¿sí? Entonces, no es solamente que estamos desinflacionándonos, sino que también estamos entrando en un territorio muy desconocido para la mayoría de la población, ¿sí? Cómo funciona una economía así, ¿sí? Por lo menos uno lo puede ver cuando va de vacaciones al exterior o por algún tema laboral, pero si no, no, mucho no lo registramos, ¿sí? Acá es donde nosotros venimos diciendo, quizás para todos los que son optimistas con respecto al gobierno, y ahora con una medición independiente, porque acá hay de todo tipo, de encuestadores o de pronosticadores. Sí, bueno. No, acá, por ejemplo, a nosotros nos gustaba mucho el SER porque un TZX 27 que rendía inflación más 9 más 10 hoy está más 8 y no sé si llega a 8. Es decir, bueno, con una inflación de 10 yo con un rendimiento de inflación más 10 estoy duplicando mi nivel de renta financiera en el 2027. No tanto así en el 2026-25, pero sí en ese promedio me iba a quedar un margen de inflación más puntos muy interesante. Lo seguimos viendo y esto nos potencia. Si uno dice, bueno, yo voy a invertir en un bono en dólares que me rinda 11% más un crawling, ¿sí? Eh, del 15%, bueno, quizás termine estando un poco parejo con la inflación, pero voy a tener un rendimiento positivo. Y ahí vienen discusiones con respecto a riesgos de deuda en pesos, deuda en dólares estatal. Bueno, soberana, subsoberana o corporativa, hacia la discusión y hacia la discusión de mediano plazo, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, hay que ver bien cómo, eh,
cómo nos posicionamos. Pero sin lugar a dudas, esto es un dato muy fuerte, el proceso de desinflación está y vamos a ver próximamente parte de esos motores de desinflación. La tasa Tamar, siempre hablábamos de la Badlar, ahora se pronostica la tasa mayorista, sí que es una tasa que el Banco Central ha empezado a publicar a finales de noviembre, si no me equivoco. Y acá, bueno, viene en línea con lo que es el dato de inflación. Ojo que, y pensemos esto, el dato de inflación está que el gobierno tiene metido en su ley de presupuesto es de 19%. Acá tenemos una tasa de inflación de 26, o sea, bastante más arriba. Eh, y cuidado porque el gobierno viene ganando. ¿Sí? Entonces, ese también es la señal. Por ahí tomamos más esta tasa como techo que como piso. ¿Sí? O sea, es como que tenemos un margen. 25 la tasa de interés para el 2025 y una devaluación aproximadamente de un 18%, lo que pronostica el REM para el eh, 2024. ¿Sí? Acá hubo mayor corte en las estimaciones de cuanto a la devaluación. Y acá podemos seguir viendo que la devaluación va a seguir actuando como ancla. ¿Sí? Por eso es fundamental la baja del crawling. No sabemos si a uno, si a 1,5, si lo irán a ir haciendo gradual o va a ser un tijeretazo a la mitad. Pero bueno, pensamos que en enero esto se va a dar. ¿Sí? Por ahí estamos bastante convencido de que esto se va a dar este mes. Y acá lo importante, las anclas, ¿sí? De este proceso desinflacionario. Crecimiento, 4,5, con buenos procesos de crecimiento, sin lugar a dudas, los procesos inflacionarios van a tener una tendencia a subir, pero también el gobierno puede empezar a cortar el tema de impuestos y eso puede ayudar también a bajas de precio, como fue la quita del impuesto país, la quita de impuestos distorsivos también. Las exportaciones, y esto es fundamental, las exportaciones del 2025 se están valuando a 82.000 millones de dólares, un monto bastante significativo. Hay que rogarle a la niña que no vaya a ser muy fuerte, y mientras que las importaciones van a estar por debajo de 70.000 millones. Un fuerte superávit comercial. Nosotros creemos que si las importaciones aumentan mucho, van a venir por el lado de RIGI, y por el lado de RIGI tienen un efecto neutro, es decir, lo que yo ingreso por el régimen de inversiones lo estoy sacando para importar. Entonces creemos que un poco el régimen RIGI es sustentable y no afecta a la balanza comercial. O sea, yo no puedo pretender tener un superávit comercial infinito, sino que también ese superávit comercial me va a venir dado por el lado de inversiones que me va a financiar las importaciones. ¿Sí? Entonces ahí creemos que va a haber un efecto bastante neutro. Supongamos si salieran 50 RIGI, ¿sí? En donde el nivel de actividad va a explotar, vamos a necesitar muchas importaciones, pero va a venir por el lado de la balanza de pago como un financiamiento a la actividad. Y un cuadro que no pusimos acá porque no era, es relevante, pero no estaba como muy especificado, es el tema del superávit fiscal. Entonces, entre superávit fiscal vamos a tener otro año para el REM, de superávit gemelos que se llamaban, ¿sí? En nuestra cuenta A ver. corriente y en el superávit fiscal. Estos dos superávit seguramente van a marcar un buen nivel de crecimiento, 4,5 no es menor, y hay algunos que hablan de más. Eh, y este ingreso de dólares le va a permitir al gobierno poder mantener un crawling bajo. Un acuerdo con el fondo le va a permitir al gobierno seguir manteniendo fortalecer las reservas sin verse afectados. Entonces, esto es para nosotros bastante importante con respecto al view del 2025. Ahora pasamos, Fran, a lo que es el posicionamiento. Acá siempre vamos tomando de distintas fuentes cómo lo ven distintos departamentos de research. Acá la visión de InView. En- Sí.
vamos a ir directamente al elefante de la habitación, corporativo hard dollar, como para sacárnoslo de encima, ¿no? Eso que se ve tan feo ahí. El problema de los corporativos hard dollar es un problema de tasa exclusivamente, ¿no? Que están caros, no es otra cosa, no es riesgo de default, no es que el triple menos sea porque no lo van a pagar, sino que es porque nada, están saliendo a tasas bastante extrañas, ya lo hemos comentado, ¿no? Que algunas ONs tienen eh, tasas increíblemente bajas. Eh, bueno, hay una de YPF, por ejemplo, que rinde el 2%, que es una que van a entrar en un proceso de canje. 2%, no tiene sentido. Em, pero bueno, es más que nada por eso que eso esté ahí, ¿no? No es que sea un problema de riesgo. em, y bueno, hay que tomarlas con pinzas a los corporativos hard dollar porque, eh, nada, eso, cuánto van a durar a estas tasas, ¿no? Exactamente, una salida del cepo podría ponerle presión a Pero sí, eso. sí, sí. Con respecto a lo dólar link, bueno, soberano hay muy poco dólar link, vence en abril, marzo, abril o junio, creo que llega uno, como muy lejos. Entonces no hay mucho. Por ahí lo soberano, en lo corporativo, lo que uno podría ver, dólar link, hard dollar versus dólar link, y ahí quizás sí puede haber un spread de rendimiento interesante si uno tiene el view de que esto no va a explotar. ¿Sí? Si uno tiene el view de que va a haber una unificación cambiaria, aunque sea más tarde que temprano, aunque sea después de las elecciones y no antes, en ese contexto, si un dólar link rinde 12% anual y como decías vos, Fran, un corporativo, no digo que rinda 2 porque es IPF, pero que rinda 4 o 5, sin lugar a dudas, comienza a ser mucho más interesante el dólar link. Pero también hay que ver que veíamos que la tasa este año va a rendir 25 contra 15, contra 18 de la evaluación, tenemos 7 puntos, ¿sí? Que hay que recuperarlos. Entonces, si yo tengo este view positivo, probablemente me convenga más irme a tasa que a dólar link, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde comienza a barajar un poco el tema del posicionamiento y de la visión que tiene cada uno. En equity, obviamente, InView lo que ve es que, bueno, hay posibilidades y un poco lo que estamos viendo todo es, necesitamos expandir, necesitamos ver los balances ahora. ¿Sí? Bueno, ya las expectativas ya las tuvimos y compramos por expectativas. Ahora lo que necesitamos es la confirmación. Entonces, bueno, ahí ellos ven que hay que hacer una selección un poco más fina, más depurada, ya no va a ser al voleo, sino que, bueno, ir viendo. Acá InView también se focaliza en los títulos SER, también los ve bien a los títulos SER, los instrumentos de tasa fija también, y acá depende, bueno, como dice InView, depende del perfil. Nosotros seguimos es más, antes decíamos 2025 para instrumento de tasa fija, 2026-27 para instrumentos SER. Ya estábamos poniendo un poco de SER a noviembre, básicamente el TX25, porque nos daría, a ver, es un SER más 6 y con la tasa que hay nos estaría dejando un buen rendimiento. En este escenario de una inflación en torno al 22-25% anual. Con inflaciones por debajo, todavía los instrumentos de tasa fija tienen recorrido, ¿sí? Pensemos que los instrumentos que están a diciembre están más o menos en 27% de rendimiento anual. Si la inflación es la del gobierno, me conviene todavía ir por los instrumentos de tasa fija. Si la inflación se acerca más al REM, me conviene empezar a buscar cobertura CER. Ahí es donde están las apuestas, ahí es donde hay que ver. Por el lado de la renta fija en dólares, si yo tengo dólares y quiero seguir pensando en dólares, pensamos que los BOPREALES, ahí coincidimos en términos generales, Fran, con InView, los instrumentos que están ahí, quizás yo agregaría el GD41 por una cuestión de paridad nada más, pero ahí estamos también bastante en línea. Sí, sí, sí. Ahí recién tuve un pequeño inconveniente técnico, no sé si se me cortó a mí o qué pasó, pero me perdí una parte del asunto. Eh, pero sí, convengamos que es lo que se viene, ¿no? Exactamente, sí. Ahí todavía creemos que
en este escenario, con este superávit fiscal, con este crecimiento, con este crecimiento, la deuda en peso y la deuda en dólares son sostenibles para el gobierno, con un nivel de crecimiento de 4,5 para, inclusive por debajo también, para el 2025. Entonces, desde el punto de vista de las variables macro, se me alinean para que la deuda soberana sea sustentable. Inclusive podamos tener subidas, o sea, reducciones en el riesgo país y reducciones también en la tasa americana, aunque bueno, también hay que ver qué pasa con la asunción y las medidas de Trump. Melconian estaría orgulloso, ¿no? Esta alineación astral. Exactamente, sería el famoso alinear, alinear y tac, que lo hemos puesto en algunos breaks. Bueno, el asset allocation para la gente de InView lo dejamos, pueden ver la presentación, cualquier cosa nos la pueden pedir y se las enviamos, un poco para no demorar y ya viendo la hora que es para que no se nos haga tan tarde. Em, Así que bueno, un poco también eh, en la cartera agresiva, ya a estos niveles de rendimiento, InView ve solamente, esta quizás es una parte conceptual interesante, en la cartera agresiva ya sale la deuda soberana, que en algún momento estaba, así un G de 35, un G de 31, hasta una de 30 supieron poner los muchachos de Inview, ya no tiene ese perfil agresivo, ¿sí? Entonces, que también nos pasó con algunos clientes al armarle esta semana alguna cartera agresiva. No tenían bonos, ¿sí? Ya los Ujú. bonos ya están jugando en otro partido, ¿sí? Así que bueno, un poco lo que vemos que hay. Para perfil agresivo, que los bonos no deberían ser tanto perfil agresivo, pero Fran, sí, ahí nos hemos ido quedando sin instrumento de renta fija, ¿no? Sí, no, además la compresión hace que la misma tasa, ya no sé si sea tan agresivo el bono. Eh, Después del pago de cupones han vuelto a recuperar parte del precio perdido, ¿no? No es que les ha golpeado en absoluto el cupón, solamente han perdido el valor del cupón. El resto sigue todo pelota. Así que, digamos, pareciera que cada vez menos es un activo de riesgo. Ya pasa a ser un high yield. No, Ujú. no, no deja de, o sea, pasamos de ser incomprables a ser un bono arriesgadito. Un poquito de Exactamente. pimienta nomás en la Ah, cartera. en la comitente, claro. Sí, Ah, acá, Fran, a ver, si pudiéramos tener un 2025 con superávit gemelo como en el 2024, o sea, si en el 2024 logramos esto, no quiero decir que vamos a lograr subas equivalentes, pero sí consolidaciones equivalentes en el mercado de capitales, lo cual también es bueno, ¿sí? O sea, es decir, que uno pueda comprar un bono y decir, bueno, ya sé que me rinde 11. eh, eh, es importante. Nosotros es ahí donde vemos la fortaleza macro, más allá de que pueda haber algún riesgo que explote, ¿sí? Un superdólar más fuerte, un Brasil, un real más débil, que se tenga que devaluar más de lo que piensa el gobierno y llevar la devaluación a niveles del 25% anual. eh, esas cosas pueden darse, ¿sí? Pero eh, creemos que no están dadas las condiciones para un descarrilamiento, ¿sí? Y también en esto es muy importante. Los alimentos vienen subiendo por debajo, la inflación se viene planchando, los acuerdos salariales vienen recuperando poco por mes, pero se viene recuperando el salario real, ¿sí? Los niveles de pobreza van a bajar y con lo cual nosotros creemos que al gobierno en las elecciones le va a ir bien. Entonces, si este escenario económico se puede plasmar, la fortaleza electoral del gobierno, sin lugar a dudas, va a ser fuerte. Ya se está hablando de un acuerdo con el PRO, estamos viendo a ver ujú, qué negociamos, pero daría la idea que la Libertad Avanza y el PRO van a ir juntos en las elecciones. Y eso nosotros lo imaginamos para el inversor, es positivo. En el posicionamiento internacional de InView, bueno, acá algunas cosas eh, interesantes, por lo que es acciones, la gente de InView sigue viendo mucha fortaleza en lo que es Estados Unidos, ¿sí? Ahí ponen eh,
ETF para seguir a Estados Unidos. Mercados emergentes son positivos, pero bueno, con un poco más de con un poco menos de optimismo, ¿sí? Y acá, al desarrollados, Fran, sacando Estados Unidos, esto le hace Europa una posición bastante neutral, con lo cual seguimos mayormente enfocado a lo que es, en términos generales, S&P, Russell, algo de QQQ. Ah, sí, bueno, quizás acá podemos meter una especie de chivo, y es que vamos a tener algunas opciones más de CDRs, ¿no? Que nos van a poder, vamos a poder ampliar un poquito todo este tema de ver dónde ponemos el dinero. Ya seguramente para la semana que viene tenemos alguna data de eso ya cotizando, como para que también los podamos mostrar. Pero bueno, hay varias cosillas nuevas, hay algunas cosas de high yield, hay algunas cosas de desarrollados que no teníamos hasta ahora, y vamos a poder pegarle a estos mercados, ¿no? Eh, Directamente desde acá. Y bueno, por ahí nos puede servir para darle seguimiento justamente a todo este tema. Pero sí, se ve que el resto del mundo, digamos, está complicado con, digamos, está medio atorado, ¿no? Entonces, nada, se complica ser categórico y decir, bueno, vamos a plantear una posición firme acá porque, digamos, hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay que ser muy fino, hay que ser muy fino con lo que se elige. Exactamente, y la gente de Inviu ve bonos del tesoro y Ujú. corporativos en el tramo medio, sí, todavía no irse largo porque las tasas largas pueden subir y cuando suben las tasas largas es cuando cae el precio de los activos, con lo cual creemos también, ahí coincidimos con la gente de Inviu, que es un momento más para esperar para la tasa larga, un tramo corto o medio hasta 5 años nos gusta bastante, creemos que pueden dar eh, rendimientos reales por sobre encima de la inflación americana, interesantes, respetables. Así que, bueno, ahí también coincidimos. Ellos ven al high yield americano, lo subponderan, porque no es porque vaya a haber problema en el high yield americano, sino lo que ven es que un poco lo que nos pasa a nosotros con las ON, es decir, hay mucha compresión entre lo que rinde un investment grade que lo que rinde un high yield, que por tan poca ganancia adicional nos vamos a investment grade, ¿sí? Entonces, ahí lo están subponderando básicamente por eso. Y también un tema que ellos ven bien, quizá no está acá explicado, no se ve tan claramente, pero bueno, sí se ve ahí en mercado emergente un poco, pero es decir, los fondos LATAM eh, tienen quizás un buen desempeño, porque también vienen muy castigados de los últimos 2 a 3 meses, con lo cual han quedado en un buen precio de entrada. ¿Sí? Entonces, ahí hay varios fondos LATAMs a través de alternativas de inversión, a través de InView, fundamentalmente, que también se puede hacer algo si alguien quiere salir del riesgo local, alguien que sea un poco más negativo con respecto al panorama que está viendo el REM se puede entrar en los fondos LATAM tranquilamente. Todavía no llega, vos mencionabas, Fran, son unos 13 CDRs de ETF, en donde, como vos decías, hay distintos sectores: consumo masivo, consumo discrecional, salud, sector biotecnológico, sector value y growth del S&P. Hay muchas alternativas, está muy bueno, pero todavía no hay ETF de renta fija de treasuries internacional. No creo que por ahora, no creemos que por ahora vaya a venir, pero bueno, son buenas alternativas para ir mixeando sin necesidad de hacer esta alocación offshore, ¿sí? Porque esta alocación offshore, si fuéramos a estos instrumentos que marca acá en el to action, es si uno tiene la cuenta abierta afuera o tiene dólares cable, ¿sí? Pero bueno, sirve para ver qué comprar localmente. Y ahí en renta fija internacional, básicamente los fondos LATAM es lo que está quedando. Y si hay cable, también algún fondo investment grade. Y el asset allocation de estas cuentas son carteras que arman Interactive Broker y Pershing, ¿sí? Pershing es una de las mayores gestoras internacionales. Y para ir finalizando y que no se haga tan largo y no cansarlos, nos gusta Brasil, pero
todavía estamos buscando el piso, no sabemos en dónde puede estar. Si vemos, este es el ETF que sigue a Brasil, que sigue al Bovespa. Lo vemos, Fran, está en niveles de la pandemia, pero todavía estuvo más bajo en el 2016. Sí, lo vimos, lo vimos en la semana pasada, creo que estuvimos mirando un poquito de esto, mirando un poquito también las mayores empresas brasileras, las más grandes. Eh, Da bastante pena, por ahí lo veíamos nosotros en nuestro lado, ¿no? Da, da mucha pena ver la destrucción de valor gigante que se ha desarrollado acá. Y justamente eso es lo que nos da el miedo de decir, bueno, somos optimistas con Brasil. Brasil es una gran economía, tiene mucho poder de empuje, pero bueno, ¿cuándo se va a detener esto, ¿no? Hay empresas brasileras muy golpeadas, algunas que tienen relaciones más directas con el gobierno nacional, han sufrido muchísimo, siguen sufriendo, no logran despegar. eh, y bueno, estamos viendo valores del 2016, lo cual es terrible porque, bueno, son 10 años que han pasado básicamente sin pena ni gloria, ¿no? Eh, Más parecido a lo nuestro que quizás una economía un poco más, no voy a decir estable, pero un poquito más asentada como es la de Brasil, ¿no? Claro, y acá lo que no tenemos que pensar es que las acciones brasileñas un día nos van a dar el potencial de suba que tuvieron las acciones argentinas. No, Y si lo queremos poner en términos muy sencillos, porque nunca tuvieron el riesgo país a 2.500 puntos. ¿Sí? O sea, el riesgo país brasileño debe estar moviéndose entre los 200 y 300 puntos básicos. ¿Sí? Es decir, que no las acciones, aunque están sufriendo un golpe del 20 y pico por ciento anual, también pudieron haber estado reflejando una realidad que no era, ¿sí? Y que vamos a ver qué tan probable sea. Entonces, pero siempre estamos hablando de un riesgo país de 300 puntos básicos, ¿sí? O sea, no estamos hablando de un riesgo país de 1.500. O sea, para que nos den ese potencial de suba, deberíamos ver caídas todavía mucho más fuertes, que pensamos que puede haber, porque lo que se ve de Brasil es que el problema es más político que económico, y el político no ha cambiado. La política monetaria amortiguó el shock, pero está faltando una política fiscal prudente y firme, que es lo que tampoco está en el paquete de ley que envió Lula al Congreso brasileño. También seguimos con un contexto internacional desafiante. El Trump Trade no ha sido nada positivo para Brasil. Sin lugar a dudas, si Brasil se reorganizara y volviera un poco a- a una disciplina fiscal, entre comillas, un poco más firme, más ortodoxa, sin lugar a duda podríamos ver un rebote, pero todavía no estamos seguros de que estemos en ese punto y ahí es donde preferimos esperar. Pero tengámoslo en cuenta, Brasil no ha tenido el riesgo país que tiene Argentina, con lo cual las posibilidades de ganancia son altas, pero nunca como, no va a ser una segunda Argentina, ¿sí? O sea, eso no, porque nosotros directamente nos fuimos a riesgo país cercano a 3.000 puntos en algún momento. Así que bueno, lo seguimos y quizá en algún momento empecemos a dar recomendación, pero por como lo venimos viendo, quizás hasta el segundo semestre todavía no tengamos nada definido. Así que bueno, esta ha sido la presentación de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y si no hay ninguna consulta en el chat, los estamos esperando el próximo viernes. así será. Muy buen fin de semana para todos y nos estaremos viendo la semana que viene, como todos los viernes.